Bueno, vamos a hacer un nuevo episodio de el podcast. Y como lo prometimos, es el de Carol. Ay, Dios. ¿Estás nerviosa, Caro? Sí, un poquito. Vamos a empezar contando sobre tu niñez. Bueno, yo viví 14 años con mi mamá, los cuales creo que fue mi parte más dura de la vida, porque nosotros vivíamos a una cuadra de mi abuela y pues mamá ya estaba separada de mi papá, no se querían nada. ¿Por qué se separaron? Según mi mamá, porque no convivían bien, porque mi papá era vago y que porque la golpeaba, pero después mi papá me cuenta otra versión y es como que, ¿cuál de las dos creo? ¿Y cuál era la versión de tu papá? La de mi papá era que mi mamá era la que lo golpeaba, que mi mamá era la agresiva. Entonces... ¿Y tú no tienes ningún recuerdo de eso? No. Los recuerdos así como más nítidos de cuando era más pequeña era cuando mi abuela me recogía, iba y me llevaba y yo me quedaba en un pasillo que era donde vivíamos y me ponía a llorar porque no quería quedarme en esa casa. Entonces ahí era cuando mi mamá ponía música para que yo me quedara dormida. ¿Y por qué no te querías quedar en la casa de tu mamá? Porque pues mi mamá ya tenía a mi hermana y querían otro bebé pues con el esposo de ella. Y pues él era agresivo, entonces era complicado. Y ya después cuando uno va creciendo es cuando uno se da cuenta cómo es que criaron a mi mamá y cómo lo criaron a él, porque apenas tuve como la edad de meterme a la cocina, me pusieron a hacer que el tinto para las visitas. ¿Qué edad tenías? Cuando empecé en la cocina tenía como 9 años. Y ahí ya fue cuando empecé a hacer que el tinto, que el arroz. Ya después de eso mi mamá compró la casa y pues ya quedaba más retirada de la casa de mi abuela. Entonces ya las visitas eran como más cohibidas porque mi mamá no me dejaba ir por mi papá, porque no, ella no quería un poquito a mi papá, entonces no me dejaba ir y era porque cada vez que yo iba a mi abuela pues nos íbamos de viaje o algo así, entonces a ella le molestaba eso, porque yo llegaba tarde al día que tenía que llegar. ¿Y tú le empezaste a coger rabia a tu papá ahí por lo que sentía tu mamá o no? No. ¿O cómo lo vivías tú? No, pues para mí mi papá era mi adoración. Yo adoraba a mi papá y a mi abuela, yo era feliz cuando iba, pero ya cuando era el día de devolverme yo me ponía a llorar porque no me gustaba, no quería devolverme para mi casa. Y la relación con tu padrastro. No, con él no teníamos buena relación porque él es de Boyacá y de por sí esa gente es pues agresiva, entonces él era como que usted tiene que hacer esto y si no pues me pegaba. Y pues de todo el tiempo que viví con mi mamá, yo creo que mi mamá en mi vida me pegó por ahí unas 3 veces. ¿Y él más? Y él fue el resto que me pegó, él era ¿Y como tu que... mamá qué decía cuando él te pegaba? Nada, pues ella me decía como que una vez y me dijo, usted se lo buscó. Y yo. Y eso fue la vez que yo tuve que brillar las ollas para irme, para poder visitar a mi abuela. O sea, yo tenía que hacer el oficio general de toda la casa todos los fines de semana, que justo me iba a ir para donde mi abuela. Y pues yo me demoraba casi todo el día porque era sola y eran 2 pisos. Y tenía que brillar ollas, organizar closet, lavar ropa, extenderla, si se secaba, descolgarla, doblarla, guardarla. O sea, tenía que quedar la casa limpia. Sí, o sea, 10 de 10, polvo, todo. Y si algo quedaba mal, devuélvase y haga todo otra vez. Entonces era complicado ahí. Y una vez que yo también ya me iba a ir para donde mi abuela, pues él me mandó a brillar las ollas y yo tenía que brillar las ollas con un jabón que se llama Dado. Sí. Que es bueno, pues dicen que es bueno para brillar las ollas, pero uy, no, ese jabón, qué horror, me dañó mucho las manos. Ese día yo tuve que brillar las ollas y había una tina donde guardábamos las tapas de cristal, que eran de las ollas que mi mamá había comprado. Y a mí se me olvidó lavar esa tina. Y pues esas tapas de cristal pues van escurriendo agua y esa agua se reposa. Y a mí se me olvidó y justo él baja a revisar y coge esa.
pues cuando ya menos me di cuenta ya tenía la tina encima de la cabeza. Y me ¿Y rompió cómo la te nariz. pegaba eso? ¿Te rompió la nariz? Sí, pues ese fue el día que cuando yo subí así llena de sangre, escurriendo la sangre literal, mamá me dice, yo la miro y ella me dice, usted se lo buscó. Y yo, ah. Entonces, digamos, él era como que al principio me pegaba con la correa. Y era correa de cuero. Entonces, siempre quedaban marcas y cuando él me empezó a golpear, yo estaba en segundo de primaria. Y una profesora me decía, quítese el pantalón para la educación física. Y yo, no, es que estoy enferma. Y yo me llevaba una bufanda y todo para el cuento. Pero ya la profesora no me creía porque me escuchaba bien. Y cuando ella ya me miraba, ya tenía las marcas ahí. ¿Y no hacían nada? ¿En el colegio no hicieron nada? Sí, pues le llamaron la atención a mi mamá y ella dijo que no, que yo me había portado mal, que no sé qué. Pero pues los profesores sabían que yo era juiciosa porque yo en el colegio, cuando estaba en primaria, yo era la mejor, ocupaba los primeros puestos, todo era por darle gusto a mi mamá porque mi mamá me exigía mucho en el colegio. Entonces ya después subió de nivel, ya no era con la correa, sino con el palo de la escoba. Y yo, entonces ya cuando empezó así las golpizas más fuertes, no me dejaban, literal, no me dejaban visitar a mi abuela porque se daban de cuenta. Se daban de cuenta y entonces ahí ya le armaban el problema a mi mamá. Ya una vez que definitivamente mi papá y mi tía se cansaron, le hicieron citación de bienestar familiar a mi mamá. Y esa vez yo me acuerdo que mi mamá me dijo, no se vaya a poner a decir nada de lo que hace en la casa. Que no podía decir que yo hacía oficio, que yo no podía decir que hacía, que cocinaba, que tenía que pararme a las 4 de la mañana a hacerles el tinto, o sea, nada. Tenía que decir, no, que me tratan bien, que mejor dicho yo vivía. Y esa vez, pues nada, mi mamá acordaron ahí que tenía que ir cada 15 días sí o sí, mi hermano cada 8 días a la casa, pero mi hermano no iba a la casa de mi mamá porque no le gustaba. Tu hermano siempre, Carol tiene un hermano, pero tu hermano siempre vivió, fue con tu papá o Y con mi tu abuela. Ajá. Con mi papá y mi abuela. Entonces, mi hermano no iba a la casa, yo era la que más iba. Ya un mes, yo le pongo un mes, que bien, cada 15 días yo iba donde mi abuela, pero ya después otra vez, no me volvían a dejar ir. Que no, que usted no puede ir, que tiene que hacer Porque ir donde esto. tu abuela era tu lugar seguro, porque Sí. ahí no te pegaban. Allá no me te pegaban, me cuidaban. sacaban, me consentían, me daban esto, me daban lo otro. Entonces, claro, a mi mamá le molestaba porque yo llegaba con juguetes, que llegaba con esto nuevo, con lo otro. Entonces ella decía que yo era hacerle fieros a los otros dos, pues porque ya estaban mis hermanitos. Y pues yo lo hallaba ilógico porque prácticamente yo crié a mis hermanos, porque ahí fue cuando tuvo mi mamá a mi hermanito, nosotros ya estábamos en la casa que ella había comprado. Y ella trabajaba por fuera y el esposo también. Entonces a mí me tocaba levantarme a la hora que ella se iba para estar pendiente del niño y también hacer oficio, hacer el desayuno y hacer el almuerzo para antes de irme a estudiar, cuando estudiaba en la tarde. Ya después de eso hubo un programa que hizo el colegio, que era como para que nosotros hiciéramos deportes o hiciéramos algo de artes o algo así. Y yo me metí. A cuanta cosa se me atravesó, yo me metí. Para no estar en tu casa. Para no estar en tener mi un casa. escape de tu casa. Sí, pero ni así, porque entraba a las 8 de la mañana, entonces ahí ya me empezaron a parar a las 4. Listo, Carol, se para a las 4, hace el desayuno, hace oficio a la casa, se alista y se va a estudiar. Igual tenías que dejar todo hecho para poder salir. Para poder salir de la casa, o sea, así me cogiera la tarde para el colegio, lo primordial era que yo dejara todo hecho en la casa. Y bueno, yo llevaba almuerzo, no sé qué. Y ya después de un tiempo quitaron ese programa, cuando ya entré como a séptimo, quitaron el programa ya para los de bachiller. Y ya pues ya no tenía cosas que hacer en la mañana, sino que ya me tocaba en la mañana. Párese temprano, haga oficio, haga desayuno, luego haga almuerzo, alístese para el colegio y vaya para el colegio. Entonces ahí ya fue cuando me pasaron para la mañana. Y ya era pues mejor porque ya entraba más temprano, ya descansaba. Pero no, eso fue lo peor que me pudo haber pasado, porque ya salir más temprano implicaba que llegar en la tarde era lavar la loza del almuerzo que ellos habían ensuciado y ayudarles en el taller de ellos. ¿Taller de qué? De costura, porque mi mamá puso un satélite
porque ella se salió de trabajar cuando... Quedó embarazada. No, ella quedó embarazada, ella tuvo a mi hermano y ya hubo un tiempo que yo lo cuidaba, hacía todo lo de la casa, ella se iba súper temprano, pero entonces mi mamá renunció porque creo que había mal ambiente laboral, entonces ya no le gustaba trabajar ahí, entonces ella renunció y puso su satélite. Entonces ya después de eso, el marido también se salió de trabajar y aprendió a coser para trabajar con ella, ahí en la casa. ¿Y él la maltrataba ella? A mi mamá sí. Hubo un tiempo que él llegaba siempre borracho y como le pegaba a mi mamá, nos pegaba a nosotros. ¿Y cuando le pegaba a tu mamá, tú Entonces, qué hacías con tus hermanitos? no, pues yo me llevaba a mis hermanos para el cuarto, cerraba la puerta porque él empezaba a gritar y mi mamá también gritaba mucho, entonces mis hermanos se ponían a llorar. Y Tú pues los yo protegías, tenía, tratabas de sí, protegerlos, de porque que no yo escucharan tenía, tanto eso. yo tenía como 11. Pero en tu casa, la preferencia era, o sea, ¿era la manera de criar o era porque eras tú, te ponían a hacer todo eso? ¿A ellos también los ponían a hacer ese tipo de cosas o no? No, no, mis hermanos jamás los pusieron a hacer oficio. O sea, cuando él decía, vamos a hacer oficio todos, listo, ahí sí ayudaban, pero les ponía como a limpiar el polvo, a organizar, no sé, sus cosas. De resto, todo era yo. Listo. Y por eso entonces te saliste de la casa. Ya después, ¿cómo hiciste para irte a vivir con tu abuela? ¿O con tu papá? ¿Primero viste con tu papá? Primero, una vez que mi tía peleó con él y fue a la casa y todo con policía y me sacó de allá y yo viví un tiempo con mi abuela, como 2 meses, que fue diciembre y eso. Y mi mamá llegó una vez y me dijo, nos vamos para Santander, de paseo, no sé qué. Después me dijo, y después la volvemos a traer. Cuando ya veníamos de regreso para Bogotá, mi mamá me dice, no, usted se queda conmigo, no es que yo tengo su custodia. Pues ahí ya me tocó devolverme otra vez para la casa de mi mamá. Ahí ya empezaron a tratarme más diferente porque me había ido y porque había O dicho sea, más todo. mal. Sí, o sea, me empezaron a tratar peor. Ya mi mamá no hacía nada, mi mamá era como que, le pegó. Entonces ahí fue cuando una vez yo me fui a quedar una semana que era como de receso del colegio, donde mi abuela. Y cuando yo llegué, me encontré a mi mamá con la nariz morada, torcida, porque mi abuelo me contó esa vez, porque mi mamá no me contó, ella me dijo que le había pasado algo, pero no me contó nada bien. Y mi abuela sí me contó que era que él había llegado borracho y le había pegado y le pegó una patada en la cara a mi mamá. Dios mío. Entonces pues le torció la nariz, entonces ahí ya mi abuelo se dio de cuenta porque ellos justo, o sea, después de que le pega el otro día, mi abuelo y mi abuela van a la casa. Entonces se dan de cuenta cómo está mi mamá y pues mi mamá lo demandó por fiscalía y ahí ya paró de que él le pegara a ella, porque él ya tenía acumulado como más de 5 denuncias de fiscalía por parte pues de mi familia y ya con la de mi mamá pues había completado, hasta las hermanas lo habían demandado porque él también le pegaba a las hermanas cuando vivíamos todos. Entonces Bueno, ¿y ahí cómo te fuiste? Ahí fuiste, estuviste 2 meses con tu abuela, después te llevaron, después llegaste otra vez engañada a la casa, te empezaron a tratar peor y de ahí, ¿qué pasó? De ahí mi papá se empezó a enojar más porque él ya pues ya tenía el taxi y ya él ya mantenía más en la casa. Entonces él me decía que porque yo no iba y yo le decía que era que no me dejaban. Ahí en ese momento tú tenías una excelente relación con tu papá. Sí, ahí yo con mi papá estaba súper bien. Y él me decía, fue cuando una primera comunión, yo pasé todo el tiempo con mi papá y yo le conté que era que cada vez que yo iba a ir me ponían a hacer de todo. Me ponían a hacer oficio, que esto, que lo otro, que doble ropa, que esto, que lo otro. Entonces él se puso bravo y él le dijo a mi mamá, ¿qué pasó? Que por qué no la deja ir, que quiere que haga otra vez la citación en el bienestar familiar. Entonces a mi mamá ya, bueno, volvió a empezarme a dejar ir y ya después otra vez no. Yo no podía ver a mi papá y una vez yo me lo encontré y él me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no han ido a la casa? Y yo le dije, no, mi mamá no me deja. Entonces ahí ya otra vez empezó otra pelea con el bienestar y yo me fui a vivir con mi papá. ¿A Usme? No, ¿O ahí donde tu ahí abuela? otra vez. O sea, fue una segunda vez que yo me pude volver a vivir con mi papá. ¿Y tu abuela? Ajá, y había otra citación que estaba después como de 3 meses de que yo viviera con mi papá. Y entonces ahí fue cuando
el marido de mi mamá me dice, si usted no se viene a ir otra vez con nosotros, no vuelve a ver a su mamá. Entonces yo lo pensé mucho y dije, no, pero es que mi mamá, que esto, que lo otro. Entonces yo ahí en el bienestar familiar dije que era que no, que la convivencia con mi papá no, que con la convivencia con mi papá no funcionaba, que él le Pero pegaba a mi hermano. lo dijiste por estar con tu mamá, por la amenaza que habías Sí. tenido. Sí, y pues ahí mi papá se resintió conmigo porque para él había sido como que yo lo traicioné. O sea, Después tú de todo estabas lo que contra la hizo. espada y la pared. Sí, ¿Qué edad tenías? ahí tenía 12. Que eres una niña. Es que de los 9 hasta los 14 fue una travesía de bienestar, de situaciones, de esto, de lo otro. Entonces ahí mi hermano también concilió conmigo porque él no quería pues dejarme sola. Y él dijo, no, sí, también que se quiere vivir con mamá. Y pues mi papá se resintió mucho con nosotros porque él dijo, después de todo lo que he hecho por ustedes, Pero él no ustedes se entendía van. porque ustedes no le contaron Ajá, eso. nosotros no le dijimos nada. Nosotros solo dijimos, pues, ¿ya qué? Y nosotros nos fuimos a vivir con mi mamá. Mi hermano duró exactamente un mes. Porque al inicio, listo, mi mamá dijo, no, vamos a hacer oficio entre todos. Y sí, duró una semana que todo, Bien, como dicen estaba por ahí, feliz. color de rosa. Familia feliz. Sí, ya después era solo Johan y Carol. Johan y Carol hagan esto. Johan y Carol. Carol hace esto y Johan esto. Y ya ellos no hacían nada. Entonces mi hermano se cansó de eso. Y también porque él lo gritaba mucho. Y él obviamente ya era consciente de que él no era su papá. Era muy consciente porque mi mamá ni siquiera lo gritaba. Y mi hermano empezó a irle mal en el colegio. Y tu hermano es menor. Sí, mi hermano es menor que yo por 1 año y medio. Entonces él empezó a no hacerle caso a mi mamá le hicieron citación de padres en el colegio. No, eso mejor dicho, mi hermano empezó a portarse terrible. Hasta que mi mamá dijo, no, ya me cansé con Johan, vaya llame a su papá y dígale que Johan se quiere ir otra vez con él. Pues yo llamé a mi papá y mi papá no nos contestaba. Nosotros no, y yo lo llamé y le dije... ¿Y qué hacía tu hermana cuando tu mamá dijo eso? Tu hermano. No, mi hermano estaba feliz. Mi hermano estaba que ¿Y se tú iba. qué sentías en ese momento? No, pues yo estaba nerviosa, no, ahorita se va Johan y mejor dicho me Vas a ponen quedar a mí sola. sola. No, entonces mi papá contestó y yo le dije, pa, es que Johan se quiere ir a vivir otra vez con usted. Y él le dijo, sí, pero entonces las cosas van a cambiar, que esto yo ya no voy a ser el mismo de antes. ¿Y de ahí fue que tu papá empezó a ser diferente? A cambiar, sí, mi papá cambió absolutamente, o sea, del todo cambió cuando pasó eso. Y yo le dije sí, que él acepta sus condiciones, porque mi hermano también ya estaba aburrido de vivir con mi mamá. Entonces él dijo, espere, hablo un momentico, una cosa y ya. Y ahorita me vuelvan a llamar por ahí en unos 5 minutos. Mi hermano ni siquiera me dejó ir a la casa, sino me dijo, esperemos los 5 minutos acá, en la cabina, para llamarlo otra vez. Y bueno, yo llamé otra vez a mi papá y él dijo que sí, que él aceptaba otra vez a Johan en la casa, pero que todo iba a ser diferente. Que la crianza, todo, que todo iba a ser diferente. Entonces mi hermano, como dijo eso, mi hermano fue, alistó las cosas en la casa. Pues yo obviamente estaba triste porque se iba a ir él y ya sabía que me iban a, mejor dicho, me iban a poner a mí todo otra vez, entonces yo no. Entonces bueno, él ya se fue y yo me quedé otra vez ahí, pues ya todo me tocaba a mí. Y pues ya los niños estaban más grandes. Entonces cuando me tocaba hacer oficio yo me veía colgada porque ellos iban a entregar el pedido de lo que hacían y yo me quedaba solo con los niños. Entonces yo le decía como a la más grandecita, que tenía por ahí unos 8 o 9 años ya, yo le decía como que no, venga, ayúdeme a limpiar el polvo, que ya estoy colgada y usted sabe que ahorita llega mi mamá y después me regaña y ella me decía... Pero la relación con tus hermanos, con ellos, ¿sí era buena? Sí, al inicio sí. O sea, ellos me querían mucho pues porque como yo los crié, prácticamente como por 2-3 meses que mi mamá trabajaba por fuera. Entonces pues el niño estaba muy chiquito, ella también estaba muy chiquita, entonces yo era pendiente de ellos, que esto, que corra para un lado, que corra esto, que... Entonces ya después cuando ella empezó a crecer, empezó a decirme como que no, es que eso le toca hacerlo a usted. Entonces ahí ya empezó la relación entre ellos y yo, empezó mal porque ellos empezaron así como a faltarme el respeto
y yo una vez sí le pegué a uno de ellos porque me faltaron el respeto, entonces yo me enojé y le pegué así, o sea, ni siquiera le ¿Una pegué, o sea, palmada? sí, una palmada. Y no, eso mejor dicho le dijeron al papá que era que yo le había metido un correazo, que yo Te mejor pegaron. dicho. Sí, claro, él me pegó porque él dijo, es que usted no puede tocar a mis hijos. Y yo sí, obvio, son sus hijos, pero pues tampoco iba a dejar que me faltaran el respeto así. Entonces ahí ya después mi mamá también empezó como a irse más del lado de él. Ella me decía como que, no, usted se lo busca. Y cuando ya estaba en bachiller, que era cuando ya tenía los 11 y eso, ellos me decían que yo no podía tener amigas. Me decían, es que usted no puede compinchar en el colegio. Yo las tareas las tenía que hacer en la biblioteca del colegio porque en la casa no podía. Porque yo llegaba a las 6 de la tarde, porque ya después en bachiller yo me metía a música, me metía a danza, Como me metía a siempre, teatro. buscabas Sí, que... no llegar a la casa en Pero todo el bueno, día. en ese tiempo, para organizar las ideas, en ese tiempo, ¿en qué momento ya te fuiste a vivir o sea, saliste de la Del casa todo que ya de no la casa volviste? a los 14. Ok, ¿cómo fue eso? Mi papá se enteró que me pegaba si era él y él lo demandó por fiscalía. Entonces mi papá me contó que él una vez se lo encontró y se lo encontró de frente y entonces mi papá le dijo, usted vuelve a tocar a mi hija y se gana un problema. Entonces ahí ya él ya se sentía amenazado porque mi papá le dijo, lo voy a demandar por fiscalía y voy a hacer que se lo lleven preso. Entonces ahí él ya sentía como la amenaza. Entonces ahí él ya no me pegaba, sino que me trataba peor. Era como que, ay, vaya le quejitas a su papito, ay, vaya esto. Y una vez que yo estaba ordenando, él me dijo, ordenale el closet a los niños, que era el de mi hermano y el de mi hermana. O sea, que le ordenara los cajones todo, o sea, le doblara ropa, todo. Y yo, bueno, yo dije que bueno, lo ordenaba y tenía el cajón en las piernas. Y entonces él cogió y me dijo, ay, le va a decir, ordénelo, también le va a decir a su papito que la pusimos a hacer esto. Te empezó a tratar más mal. Entonces pues ya estaba como en esa etapa del adolescente rebelde, entonces yo torcí los ojos. Entonces él, Algo muy común en Carol. sí, entonces él cogió y me dijo, me está torciendo los ojos. Y yo, si no tuviera el cajón en las piernas, me hubiera pegado un correazo en las piernas. Entonces ya yo dije, no, pues no voy a ordenar más esto. Y embutí el resto de ropa y ya lo dejé ahí. Entonces ya después de eso, una vez mi papá me dijo, venga a la casa, no sé qué, ella tenía mujer. Y él me dijo, ella es mi mujer, me presentó a la mujer. Muy bien, la muchacha era excelente. Y mi abuela ya me iba a ir a llevar. Yo tenía que irme todos los domingos a las 6 en punto. Tenía que llegar a las 6 en punto a la casa de mi mamá. Entonces mi abuela ya me iba a llevar y mi papá le dice, no, no la lleve, Carol ya no se va de acá. Toda tu infancia pasó eso, era la decisión, entonces usted ya no la va a tener y ya no la usted tengo se yo. queda, si usted Y no así. sé qué. O sea, era me como tuvieron, una pelota de aquí para allá y de allá para acá. me tuvieron 3 años así, de un lado para otro. Y todo era porque no se podían entender ellos dos. Entonces ya ahí yo estaba en la mitad y Carol para aquí, Carol para allá, Carol para aquí, Carol para allá. Entonces era, no, mejor dicho. Ya después cuando yo me fui a ir con mi papá, duró una semana que yo no iba para el colegio. Entonces los profesores se preocuparon porque ya estaba en noveno. Y los profesores se preocuparon, llamaron a mi mamá, le dijeron, ¿qué pasa con Carol que no viene a estudiar? Entonces mi mamá me llamó al celular de mi abuela y me dijo, ¿usted qué, señorita? Y yo le dije, hola, ma. Y ella me dice... Y no se habían hablado antes, ¿sí? No. Hasta o sea, era la ese día. primera, pasó una semana y era la primera vez que mi mamá me volvió a llamar. Entonces yo le dije, acá en la casa, y me dice, ¿usted es que no piensa ir a estudiar? Y yo me quedé callada y mi papá justo llegó y me dijo, ¿con quién está hablando? Y yo, con mi mamá. Entonces me dijo, pásemela. Y mi papá le dice a mi mamá, Carol ya no se va a devolver para su casa. Carol se queda a vivir conmigo. Y dijo, y párese en la raya quien se pare. Entonces mi mamá le dijo, ¿sí? Dijo, sí, y ella también ya lo decidió. Y yo estaba ahí, al lado de mi papá, escuchando todo, pero yo no decía nada. Entonces mi mamá dice, entonces dígale que venga por las cosas
para que vaya a estudiar porque ya me llamaron del colegio. Entonces yo le dije a mi hermano, vamos y me ayuda. Y él me dijo, sí, vamos y le ayuda a traer las cosas. Pues yo realmente no tenía nada, yo tenía era solo mi ropa. Claro, pues en ese vaivén. Y yo me acuerdo tanto que yo le dije a mi hermano, vámonos a tal hora, que él no está. Porque él como a las 5:50, casi 6, él se Él es iba a tu recoger, padrastro. sí, él se iba a recoger a mi hermana al colegio, porque ella estudiaba en la tarde, entonces salía tarde. Entonces yo le dije a mi hermano, no, vamos a tal hora. Y sí, nosotros vamos bajándonos del alimentador y él ya iba en la cicla a recoger a mi hermana. Entonces yo le dije a mi hermano, Y vamos. ahí estaban viviendo en un... No, ahí mi mamá vivía cerca del Cafán y entonces ahí fue cuando... Y ustedes acá. Ajá, Ok. ahí todavía vivíamos en la casa de mi abuela. Y yo le dije a mi hermano, vamos. Entonces yo golpeé y mi mamá se asomó por la ventana. Estaba con mi hermanito pequeño. Y, y yo le dije, hola, mamá, y me dice, ella no me decía hija o algo, ella me decía como que, ¿qué hubo, señorita? Y ya. Entonces yo le dije, no, que vengo por mis cosas. Y me dijo, ¿se va a ir de verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, entonces suba por sus cosas. Pero entonces mi hermano iba a entrar a ayudarme a empacar y ella le dijo, no, Johan no entra. Y fue porque él una vez fue a recogerme, uno de esos tantos fines de semana que él iba a recogerme para que me dejaran ir. Él entró a la casa y entonces él alegó con el esposo De ella. de mi mamá. O sea, tuvieron una discusión, mi hermano bajó las escaleras corriendo. Yo estaba en la cocina porque yo comía en la cocina. Y si no comía en la cocina, comía en las escaleras. ¿No podías comer con ellos? No, ellos comían en el cuarto de mi mamá, que era el principal. Entonces todos ellos comían en la cama y yo comía en las escaleras para poder ver televisión, porque tampoco podía ver televisión. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Ella me dijo, no, Johan no entra. Y fue porque, ¿sabes? Él entró y él empezó a discutir con él. Y le dijo, es que usted no es el papá de ella. Yo solo quiero estar con mi hermana. Y azotó la puerta. O sea, la azotó tan duro que casi se rompe el vidrio. Entonces mi mamá, ese día estábamos comiendo tamal y yo estaba comiendo en la escalera y ella me dijo, Carol, venga para acá. Y yo fui y me dice, ¿usted quiere ir donde su papito? Así es, ella no quería que yo lo reconociera como papá. Ella quería que yo reconociera Al a su señor. marido como mi papá. Que porque era el que me había criado, que no sé qué. Pero pues aún así yo le decía papá, mi papá. Y a ella le molestaba eso. Entonces ella me dijo, ¿quiere ir a ver a su papito? Y yo le dije, sí. Entonces me dijo, bueno, entonces terminé de desayunar rápido, alístese, que de pronto se le hace tarde para irse de viaje. Pero pues yo no me iba a ir de viaje, solo era como la visita. Entonces yo como pude desayuné rapidito, arreglé la cocina y me fui. Y entonces ese fue ese fin de semana que mi papá me dijo, usted ya no se va. Ok. Entonces ahí ya mi mamá me dijo, no, Johan no puede entrar. Entonces yo llegué y ya me pasó una lona, porque ellos entregaban las chaquetas en lonas. Entonces ya me pasó una lona y me dijo, guarde su ropa acá. Y yo le dije, bueno. Y yo cogí los cajones y no saqué prenda por prenda, sino cogí los cajones, lo metí dentro de la lona y lo volteé para empacar rápido e irme. Y mi madrina, que es la sobrina de ¿Ahí mi tenías marido, 14 años? sí, ahí tenía 14, que era mi madrina, me había regalado una caja de colores. Yo le dije a mi mamá si me los podía llevar y todo eso, y ella me dijo, pues lléveselos. Entonces mi mamá estaba súper brava. Mi mamá en ese momento no me quería ni ver en pintura, porque según ella yo la había traicionado, digámoslo así, porque ella me dijo, ella me decía, usted sabe tanto que batallé con usted, que esto, que lo otro, y yo no le decía nada. Yo no era capaz de decirle nada, yo solo me quedaba callada y seguía empacando. Y ya después de eso yo me fui a ir con mi papá. Yo estaba en el colegio, fue cuando entramos a pandemia, que yo estaba en noveno, entramos a pandemia. Y pues ya me tocaba todo virtual, esto, lo otro. Mi mamá duró 3 años sin hablarme. No me llamaba, nada. Yo iba a visitar a mis abuelos, normal. Pues porque yo decía, mis abuelos no tienen nada que ver entre todo esto. Entonces pues yo iba y los visitaba normal. Sí, yo iba y los visitaba normal, pues porque mi abuela también los conoce, mis abuelos también se llevan bien con mi abuela. Entonces yo decía, ellos no tienen nada que ver. Entonces ya después de eso,
Yo pasé noveno, me gradué y entré a décimo, y ahí fue cuando mi abuela nos dice, necesito arrendar toda la casa, necesito que busquen para dónde irse. Y él seguía con la mujer, entonces ella dijo, yo tengo una casa en Usme. Yo no sabía dónde quedaba, pero ella dijo en Usme, y yo, cuando, no, es casi saliendo de Bogotá. Entonces todo ese trasteo, esto, lo otro, ahí ya empezamos a vivir en Usme. Pero hasta ahí la relación con tu papá era buena. Bien, sí, ahí con mi papá todo O bien. sea, en la amenaza que ellos dijeron, él dijo de que todo iba a cambiar, la crianza, de que Sí. todo igual él seguía haciendo súper bien. O sea, la crianza cambió con mi hermano, porque entonces ya mi papá ya no le daba como esa confianza de que listo, puede salir a jugar, sino que era más estricto. ¿Quiere salir a jugar? Entonces haga esto, esto y lo otro. Entonces, en eso era lo que él se refería que iba a cambiar. Y también que mi papá ya no solo lo gritaba, sino que ya también ya le pegaba. O sea, ya le pegaba con la correa o con una tablita que tenía, pero era delgadita. Entonces ya después de eso nos fuimos a vivir a Usme. Yo al inicio me llevaba súper mal con la mujer porque discutíamos mucho por el tema del oficio. Que ella era, pero es que yo cociné, entonces usted lave la loza. Y yo le decía, no, pero yo la lavé la del desayuno, entonces que yo lave la del almuerzo. Entonces siempre era una discusión por el aseo. Ya después de eso mi papá perdió el taxi porque lo cogieron manejando ebrio, entonces se lo quitaron. Y el dueño del taxi pues también tuvo que pagar una multa, le quitó el taxi, le dijo, no hermano, usted ya no puede trabajar con el taxi, no sé qué. Entonces mi papá pues ahí ya no tenía como esa estabilidad económica que tenía con el taxi, porque él con el taxi uno le decía, necesito esto, tome plata, pero ya después de eso se fue reduciendo y reduciendo y reduciendo. Entonces él tenía una moto y dijo, voy a trabajar en pick-up. Entonces ahí ya era lo que él trabajara, no tenía como algo fijo. Si digamos no hacía nada en pick-up en toda la noche, pues llegaba sin plata. Entonces ya ahí la mujer ya quedó embarazada y pues ella no quería en ese momento, pero ya después ella como lo aceptó y tuvo un aborto. O sea, se le salió, sí, y pues a ella se le dio muy duro porque ella ya tenía como la ilusión de que estaba embarazada. Entonces le dio muy duro y ya mi papá le dijo, bueno, entonces planeémoslo. ¿Y a tu papá qué dijo cuando tuvo la No, pues mi papá se preocupó mucho, claro, porque ella empezó a botar mucha sangre. Entonces ella se hospitalizó, todo esto. Entonces él le dijo, bueno, entonces planeémoslo. Y planearon a mi quinto hermano. Y lo planearon, ella quedó embarazada, ella estaba contenta, ella se cuidó, pues porque ella le dijeron, usted ya tuvo un aborto, tiene que cuidarse. Entonces ella empezó a cuidarse bien. Mi papá y ya empezaron las discusiones con ella, porque no alcanzaba económicamente. O sea, económicamente no alcanzaba para y ella no el trabajaba. mercado y ella no trabajaba. Entonces ella se cansó de eso y buscó un trabajo en una barra. Ella le gustaba trabajar mucho de noche, entonces ella era como más de bares y cosas así. Entonces ella trabajó en un bar y a ella le iba súper bien. Pero entonces mi papá ya empezó, no, es que no me fue bien, présteme plata. No, es que esto, entonces ya le iba muy mal económicamente y a ella bien. Entonces y ahí empezaste a ver eso y a tener una buena relación con ella. Con ella, sí. Porque entonces ella ya se estresaba, se ponía a llorar porque mi papá bebía mucho. O sea, mi papá todos los sábados tenía que estar bebiendo. Y a veces duraba hasta 3, 4 días. Entonces ella se estaba cansando de eso, ella decía que no, que estaba aburrida, que esto, que lo otro. Y yo le decía, pues háblelo con él. Pero siempre que trataban de hablar, mi papá es de carácter fuerte también. Entonces siempre que trataban de hablar, él era como que, ay, usted ya va a empezar, no sé qué, y empezaban a pelearse. Entonces ahí fue cuando él una vez, la primera vez que él le alzó mano, fue porque ella me dijo, mi papá no me dejaba salir. Mi papá era como el típico, es que como usted es mujer, a usted le puede pasar esto. Es que como usted es mujer, usted no puede hacer esto, pero su hermano sí. Entonces ahí mi madrastra le daba mal genio porque a ella no le gustan tampoco los hombres machistas. Entonces ella dijo, no, pero si Johan lo puede hacer Carol también. Y él no.
Él no quería que yo no hiciera nada, que yo mantuviera en la casa. Entonces ya después de eso, una vez una amiga de ella tenía una reunión que se graduaba de la universidad y nos invitó. Y nosotras fuimos y ahí fue mi primera borrachera, que ya había cumplido los 15 y mi papá pues ahí ya tenía el taxi y todo eso. Entonces él me celebró, pues me hizo una reunión pequeña porque la idea era de viaje, pero él, como estábamos en cuarentena, él dijo que no, porque no nos iban a dejar viajar. Entonces tocó ahí en la Te fuiste, casa. te emborrachaste, pero tú te sentías mejor en esa casa que donde tu mamá. O cómo te sentías. No, yo con mi madrastra y con mi papá yo me sentía bien, contenta porque no tenía que hacer todo lo que hacía donde mi mamá. Es que yo donde mi mamá tenía que encargarme de la ropa de ella, que si ella dejaba extendida la cama, tiéndala, que ordené mi closet, limpiéme el polvo, todo eso. O sea, yo tenía que hacer todo lo de la casa. En cambio ya cuando iba con mi papá nos dividíamos todo. Listo, Carol arregló cocina, Johan lava el baño. Y la negra, él le decía negra a la mujer, y decía, y la negra pues hace el resto, que es barrer y trapear. Entonces era muy diferente. Y después de eso, ella descubrió que mi papá le estaba haciendo infiel. Entonces ahí ya empezaron más peleas porque ella le peleaba, ella mantenía así como revisándole el celular, ella mantenía mal porque veía cómo mi papá le ponía los cachos, ella se daba de cuenta de todo porque él llegaba borracho y ella aprovechaba que llegaba borracho y le revisaba el celular. Nunca faltaba la revisada de celular. Y ella me decía, Carl, pero es que vea, pero es que es esta vieja, que no sé qué. Pero es que todos te han involucrado mucho pues en su vida, en sus problemas. Tú eras una niña, tú no necesitabas vivir eso. Entonces yo le decía como que no se estrese, háblelo con él porque no le da. Yo era siempre, háblele. Pero yo no entendía que mi papá era de que era una persona que no le gustaba hablar. Entonces ella decía que estaba cansada, que ella para qué se iba a poner a tener bebés ahora, y ahí empezó a entrarle la duda del bebé, que no sé qué. Entonces ya después ella decidió como dejarse de estresar por eso, de que mi papá tuviera más personas en su celular, más mujeres. Ella dijo, ay, yo ya no me voy a estresar más. Entonces una vez ella tenía un amigo que era gay y esa vez yo estaba durmiendo. Ya para ese tiempo mi hermano ya vivía con mi abuela porque fue cuando mi papá descubrió que mi hermano consumía. Entonces la solución de mi papá fue decirle... ¿Qué edad tenía tu hermano cuando empezó a consumir? Mi hermano cuando empezó a consumir tenía 13 años. Y entonces mi papá le dijo como que no, vayas para donde su abuela. Y solo quedábamos los tres. Entonces ahí ya pues la convivencia con mi madrastra era mejor porque siempre manteníamos las dos solas. Y era como que, Carlos, vamos y hacemos esto, Carlos, vamos y hacemos lo otro. Entonces... ¿Encontraste un refugio de alguien que te cuidara? Sí, sí, ella mantenía muy pendiente de mí, del colegio. Ella fue la que nos ayudó a buscar cupo a mí y a mi hermano porque mi papá le decía como que, ay, vaya a hacer esas vueltas usted que yo estoy cansado. Entonces ella hizo el rol de mamá con nosotros que no tenía que hacer, porque no lo tenía que hacer porque ella no era nuestra mamá, pero aún así ella se preocupaba por nosotros, que si comíamos, que si esto, que lo otro, que si no teníamos zapatos, que yo el estudio, porque yo ya cuando entré a 10º presencial, pues me pedían muchos materiales, entonces ya era como pendiente también de eso. Entonces ya después ella, cuando tenía como 7-8 meses, le dieron la licencia de maternidad y pues ella ya mantenía todo el tiempo en la casa. Entonces yo ya no estaba tanto tiempo sola. Y ya pues yo la acompañaba a las citas, cuando mi papá me dejaba. Tuvieron buena relación. Sí. Ahí ya empezaron a tener buena relación. Ajá. Tu hermano se fue para donde tu abuela, tú quedaste ahí. ¿Y qué empezó a pasar para que tú te fueras de ahí? O sea, ¿en qué momento empezó a cambiar esa vida de tranquilidad que habías conseguido después de no tenerla de niña? Cuando empezó a cambiar todo fue cuando mi papá una vez me pegó una cachetada porque me fui una cuadra más abajo de donde nosotros vivíamos por unos cuadernos donde mi mejor amiga, y él me pegó una cachetada y pues él nunca me había pegado. O sea, mi papá era como de que si me gritaba yo me ponía a llorar con el solo grito, pero ya de que me hubiera pegado ya para mí fue como que
duro. Entonces, él me pegó y ya. Después de ahí yo como que no quería que mi papá se me acercara, no quería, o sea, empecé a reservarme más con mi papá porque me daba pereza que él me pidiera algo, me daba pereza que él me dijera, no, Carol, venga, hagamos esto, no. Yo quería todo el tiempo estar también en el colegio, quería no llegar a Ahí la volvió a casa, cambiar tu vida otra vez. otra vez toda mi vida volvió como a querer tomar el mismo rumbo que tenía cuando iba con mi mamá. Entonces yo no, entonces una vez yo me alteré tanto que le dije a mi papá, estoy cansada, me quiero ir para vivir donde mi mamá. Entonces él me dijo, listo, vaya, llámela. Y, y yo tenía el número de mi mamá, pero yo llegué a la cabina y yo dije, no, yo no quiero volver a donde mi mamá. Yo en ese momento tomé conciencia y dije, ¿por qué dije eso? Y yo fui a la cabina, hice la que llamé y dije, llegué a la casa y dije, no me contestó. Papá me dijo, así todo orgulloso, me dijo, listo, entonces ahorita más tarde volví la llama. Y yo me fui para el cuarto y mi hermano me decía, usted sí, Carol. Luego tu hermano ya no se había ido. Pero él iba y visitaba, él iba y nos visitaba. Pero ya después de un tiempo mi hermano se cansó de ir también a Usme porque mi papá se dio cuenta que mi hermano tenía malas amistades. Entonces ya no Y en subía, ese sino yo venía momento acá. tu papá no tenía malas amistades. Mi papá sí, mi papá siempre ha tenido malas amistades. Las amistades de mi papá siempre han sido como bebedores, que consumen esto, que prueban esto, que pueden durar hasta 4 días tomando y no les importa nada. Ok. Bueno, y ahí entonces, ¿qué hiciste para no irte para donde tu mamá? Si ya le habías Yo, dicho a tu papá. yo le dije a mi papá, no, no contestaron. Y él me dijo, oh, listo, más tarde la llama. Y yo me fui para el cuarto y mi madrastra me decía, pues hablé con él. Hablé con él y dale, perdón, y yo, Porque no. también eres bien orgullosa. Y yo, no, pero ¿cómo? No sé qué. Entonces un día nos bajamos al 20 de julio y ellos se pusieron la suegra de mi papá y él se pusieron a beber, pues mi madrastra no bebía porque estaba embarazada. Entonces él me cogió y me dijo que no volviera a hacer eso, que no sé qué, y yo, bueno, sí, va. Ahí ya otra vez como que la relación había medio mejorado. Hasta que otra vez volvió y me pegó. Y yo otra vez me resentí con él y yo, pero es que ¿por qué me pega? O sea, él primero me pegaba y después sí me sentaba a hablarme. Entonces yo era como que... Entonces ya después a mí me daba pereza que mi papá llegara a la casa, todo el tiempo queríamos estar solo mi madrastra y yo. Era como que, ay, su papá viene a la casa. No, qué pereza, no sé qué, porque las dos dormíamos juntas cuando él no estaba. Entonces ya nos daba pereza que él llegara a la casa, a las dos. Entonces, una vez él nos dijo, no, es que yo me estoy quedando donde mi mamá, que era ahí donde mi abuela, porque mi abuela ya había tomado el segundo piso para ella otra vez todo. Entonces él iba y se quedaba donde mi abuela y casi no llegaba a la casa y pues lo del diario y todo eso, ella era la que respondía con eso. Entonces ella también se fue aburriendo de eso, después de eso nació mi hermanito y hubo una discusión que tuvimos mi papá y yo, que él me dijo, es que como usted ya va a tener 18 años, ya se puede ir de la casa. Y yo estaba también tan enojada que le dije, ¿por qué no se va mejor usted? Que ya nos tiene aburridas a mí a Kimberly. O sea, para eso él fue como si yo también lo estuviera echando. Sí, claro. Entonces ahí ya, nuestra relación empezó a caer y a caer y a caer. Y ya con esa discusión fue cayendo mal. Y ya mi papá ya no me hablaba casi, era como vivir con un roomie. Que, o sea, vivíamos en la misma casa pero no nos hablábamos. Y entonces ya después mi madrastra empezó a quedarse donde la mamá porque ella le cuidaba al hijo, ella le cuidaba a mi hermanito. Sí. Entonces ella se quedaba allá y ya mi papá no iba a la casa, sino que yo duraba hasta 2, 3 semanas sola en Usme. ¿Y cómo comías? La comida, había un mercado, ellos me habían dejado supuestamente un mercado, pero pues eso, un mercado no dura 3 meses. Y entonces mi madrastra me decía, ¿tiene algo que comer? Y yo le dije, no. Me dijo, ella me mandaba plata al Nequi. Y yo iba y compraba de comer y hacía de comer.
Y también mi mejor amigo se preocupaba mucho y él también él trabajaba para ese entonces él también me mandaba por Nequi y me decía para que coma algo, Carol, usted con solo lo que come en el colegio no Sí, va a no vas estar bien. Porque yo pues listo, desayunaba y almorzaba, pero yo salía a las 2 de la tarde y ya, después de las 2 de la tarde yo ya no comía nada. O a veces también me y iba para sola mi porque mejor tenías amiga. mucha oportunidad de hacer muchas cosas que no Demasiadas. hiciste porque en cierta manera ya eras un poco Más grande, sí. más grande, te tocó madurar muy rápido, crecer, tener responsabilidades que no te corresponden. Ujú. Y yo, entonces mi mejor amigo me decía, no, tome para que coma, no sé qué. Y mi abuela también. También cuando ella me llamaba y yo decía, no, no he comido nada, también me mandaba. Y entonces ya le peleaba a mi papá que porque no iba, que porque no estaba más pendiente de mí, que no sé qué. Y él le decía, es que Carol ya está grande. Entonces, después de eso, mi madrastra ella trabajaba jueves, viernes, sábado. Entonces ella se subía el domingo en la tarde y se quedaba hasta el jueves en la tarde conmigo, como para que no estuviera toda la semana sola. Sí. Entonces ella ya se iba y ella me decía, no, usted sabe que no quiere trabajar, nos vemos la otra semana, o nos vemos el domingo, o yo le mando Pero para que ahí se ellos baje. ya no tenían una relación No, con tu papá. ya ahí Tú ella, vivías en la casa de ella en Usme, ella estaba viviendo con la mamá de ella y tu papá acá con la mamá de ella. o sea, ella ya no estaba con mi papá, o sea, ellos ya no tenían una relación, pero lo hacían más que todo por el bebé, que había intermedio en la relación. Porque mi abuela les decía como que mucho no, para que se pusieran a tener hijos, si no iban a estar bien, si no iban a convivir. Entonces ellos seguían ahí como conviviendo, pero no era como antes. Entonces ya después, cuando yo cumplí los 17, mi papá me dijo, puede tomarse un petaco de cerveza con sus amigos. Y ese fue mi regalo de 17 años. Entonces ya después mi madrastra empezó a quedarse más tiempo donde la mamá porque ya le daba pereza subir, porque pues era gastadera de carro todo el tiempo, pues porque el bebé, que cargadera de esto, carga lo otro. Entonces mi papá empezó a pelearle mucho eso, que ella porque no subía a la casa, que no sé qué. Entonces ahí fue cuando él también decidió del todo, o sea, vivir casi prácticamente con mi abuela. Él subía a Usme, se bañaba, se cambiaba de ropa. ¿Y por qué no te traían? Por el colegio. O sea, tú te ibas sola para el colegio, te levantabas, desayunabas sola, hacías todo. No, en el colegio nos daban el desayuno y el almuerzo. Entonces, por ese lado mi papá no se preocupaba, él decía como que en el colegio come. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana, él subió 3 fines de semana, ya después dejó de subir. ¿Cuánto duraste viviendo así? Así yo duré como año y medio, porque todo mi bachiller fue ahí sola. Y ya después de eso, bueno, yo pasé a 11, me fue bien en décimo, pasé a 11. Mi madrastra pues ya se quedaba más tiempo. Después de eso ya pidió unas vacaciones que le debían del trabajo y pues ella decidió pasárselas ahí en la casa. Y ya cuando iba donde la mamá, que era fin de semana, me decía, vámonos las dos, y se queda conmigo y se vuelve conmigo. Pero a mi papá le molestaba eso. Él quería que todo el tiempo yo estuviera en la casa. Sola. Entonces a él le molestaba eso y ellos empezaron a discutir por eso. Y ya después yo empecé a bajar donde mi abuela todos los fines de semana que podía. Yo era como que, ay, no me voy para donde mi abuela. Porque yo duré así mucho tiempo. Y ahí te graduaste de 11. Sí, ahí un mes antes de cumplir los 18, mi papá y yo volvimos a tener otra discusión. Pero es que Carol, pero es que usted no hace esto, pero es que usted no hace lo otro, y yo, pero es que yo estoy en el colegio. O sea, yo no puedo llegar del colegio, ponerme a hacer esto, hacer lo otro y dejar las tareas de lado. Porque pues ya en 11 me exigían más trabajos, que exposiciones, que para artes tenía que hacer un cuadro de yo no sé qué, que sí, los trabajos. Todo, o sea, tenía que hacer muchas cosas, entonces no me quedaba mucho tiempo para hacer las cosas de la casa, entonces a mi papá le molestaba eso, y discutíamos por eso. Entonces ya una semana antes de cumplir los 18,
eh, tuvimos otra discusión y ahí fue cuando yo me cansé y le alcé mano a mi papá. Y no, eso mejor dicho fue terrible porque él me pegó una primera cachetada y yo le dije que no me pegara, porque no me gustaba que me pegaran la cara. Entonces él me pegó y yo le dije no me pegue y le tiré un peluche, que era como lo primero que tenía a la mano. Después de eso empezó a tratarme más mal y volví y me pegó otra cachetada. Entonces yo cogí el diccionario y se lo tiré y le dije que no me pegue. Y ahí fue cuando empezó a echarme otra vez de la casa. Me decía, entonces váyase de la casa, si tan aburrida está, entonces váyase. Y yo estaba también tan enojada que yo le dije, pues me voy. Y saqué una maleta y empecé a empacar ropa. Yo ya le había escrito a mi mejor amiga, ya le he dicho, me voy a dejar quedar en su casa porque estoy acá peleando con mi papá. Y ella me dijo, sí, véngase para acá, Carol. Ella ya sabía cómo era mi papá porque ella ya había visto el carácter de mi papá. Entonces, después de eso, él llegó y volví y me pegó una tercera. Y yo ya estaba en mi límite y yo cogí, yo tenía una silla que era en la que me sentaba para maquillarme y cogí la silla y se la tiré. No, pues eso ahí fue. ¿Por qué te ofendía que él te pegara tanto y cuando lo hacía tu padrastro no sentías lo mismo? Es que cuando mi padrastro me pegaba yo no podía hacer nada. Era como que si yo llego a hacer algo me va peor. Pero entonces ya con mi papá era diferente porque mi papá nunca me había pegado. Entonces me molestaba que él me tratara así porque él sabía que yo era responsable con el colegio. Yo decía, no entiendo en qué estoy fallando para que él sea así conmigo. Y la manera también en la que él me empezaba a hablar, o sea, cuando yo cumplí los 17, él empezó a tratarme feo, él empezaba a hablarme feo, o sea, no me hablaba como antes que me decía, hija esto, hija lo otro, sino, es que está gran yo no sé qué, es que esta hija no sé qué. ¿Y qué crees que cambió eso? ¿Qué crees que cambió eso en tu papá y que te empezara a tratar así? Yo creo que mi papá empezó a cambiar cuando él se vio que económicamente le estaba yendo mal. Porque yo le decía, papá, es que necesito plata para esto, papá, pero es que el otro día él me decía como que no tengo plata, y yo le decía, pero es que necesito, y él me decía, pero es que no tengo plata. Entonces yo sentía que él como que se frustraba porque no podía como ¿Solventar? ajá, sí, entonces yo le decía como que no, pero es que esto, vea que necesito para esta materia, esto, el otro. Entonces él se estresaba porque yo le pedía. Entonces ya después de eso yo le pedía a mi madrastra. Y ya después yo le dije como que no más, le dije no más, yo estoy aburrida. Después de esa que yo le pegué con la silla, él me tiró al piso y discutíamos y yo le decía suélteme, suélteme, y yo estaba enojadísima y yo le decía como que suélteme porque ya estaba que me iba. Y yo ese día lloré. ¿Y te fuiste? No, él dijo me voy porque en esta casa no me quiere nadie. Y él cogió, se alistó y se fue en su moto. Pero yo le dije a mi mejor amiga, le dije, yo no me voy porque sé que si me voy y él llega, se enloquece. Y es para un problema más grande. Y le dije, no quiero Pero que él usted ahí esté consumía. involucrada. Sí, mi papá consumía perico, más que todo cuando estaba tomando. Entonces, justo en esa pelea, él llamó a mi tía, llamó a mi abuela a decirle que era que yo le había faltado el respeto, que esto, que lo otro, que yo no lo respetaba. Entonces yo estaba tan enojada que yo le decía, a mí me enseñaron en el colegio que si uno quiere respeto, uno lo da. Le dije, usted a mí no me da respeto. Entonces yo me puse a llorar, le conté a mi madrastra. A mí sí me hincharon los ojos terriblemente. Mi madrastra me decía, no llore más. Yo la otra semana subo. Eso es lo que él quiere, hacerla llorar, hacerla que usted se sienta mal por lo que hace, pero no llore más, Carol, reflexione, usted sabe que lo que hizo está mal, pero pues reflexione, tranquilícese, duerma, usted mañana estudia. Y mi tía también me llamó, me empezó a decir que no, que eso estaba mal, y pues yo en ese momento no quería hablar con nadie porque me sentía muy mal. Entonces ya pasó eso y mi papá otra vez, como desconocidos. Ya él era mi roomie porque él iba, se cambiaba y ya, no volvía. Entonces ya después de eso, llegó mi cumpleaños, yo me sentía mal. Yo no quería nada, yo
Mejor dicho, hasta en el colegio estaba haciendo mala cara. Y mis amigos eran, no, pero Carol, ¿qué tiene? Porque está así, vea que se está cumpliendo años. Yo ese día salí del colegio normal y mi madrastra me dijo, acompáñenme ande mi mamá. Y fuimos ande la mamá, habíamos comprado unas arepas. Y yo estaba en el cuarto y todas ellas se fueron. Y pues yo estaba ahí en el celular normal. Y la primita ella me llama y me dice, Carol, que Kimberly la necesita, que vaya un momentico. Y cuando yo fui, pues me tenía un ponquecito, rosas, un regalo, y pues yo me puse a llorar. Porque no esperabas nada. Sí, yo no esperaba nada ese día, y más por cómo estaba con mi papá. Entonces pues yo no esperaba nada de nada. Pero ahí no estaba tu papá. No, mi papá no estaba. Entonces pues ya normal, y ya después de mi cumpleaños empezó la decisión de a quién voy a invitar a mi grado. Y una vez mi papá llegó borracho y me pidió disculpas por lo que había pasado. Me dijo que no, que lo perdonara. Entonces ahí ya fue cuando a mi hermano le pegaron las 2 puñaladas. Ese día fue, uy. Y yo estaba en el hospital con mi hermano y ahí mi mamá me volvió a buscar y me escribió. Y me dijo que cómo estaba mi hermano. Ella de por sí cuando me escribía nunca preguntaba por él. Pero entonces, ¿sabes? Sí preguntó por él. Me dijo que cómo estaba, que necesitábamos algo. Pues yo le dije que no. Y ese mismo día también me había llamado mi papá. Mi papá estaba de viaje porque él se iba a ir pues del país. Yo no sabía, solo sabía que se iba a ir. Y él me llamó y me dijo que cómo estaba Johan, y yo estaba enojada porque pues solo estábamos mi hermano y yo nunca había ido a urgencias. Entonces estaba analizando todo. Y yo le dije a mi papá, me acuerdo tanto que le dije, ¿usted para qué llaman si usted nunca está? Yo puedo solucionar esto como siempre. Entonces ahí ya fue cuando la doctora me dijo que tenían que hacerle cirugía a mi hermano. Para mí eso fue, mejor dicho. Y ya después de eso, mi tía pues ese mismo día llegó con mi abuela de Villavicencio, vinieron las dos. Y a los 2 días mi tía me dice que tenemos que hablar. Pues yo no sabía qué me iba a decir cuando me dice es que su papá tuvo un accidente y está grave en el hospital. Y mi hermano también estaba en el hospital. Entonces yo era como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto hospital? Y mi tía pues se sentía muy mal, pues porque también es su único hermano, entonces sí saber cómo estaba, porque mi papá pues estaba muy mal, mi papá estaba en coma inducivo. Entonces pues para ella eso fue, yo la entendía porque era pues su único hermano. Y mi abuela se había ido, pero yo no sabía para dónde vivía, y fue cuando todo conectó. Y yo, mi abuela se fue pues porque eso le pasó a mi papá. Entonces ya después de eso, mi hermano salió del hospital. Él se recuperó, pero pues mi papá seguía en el hospital. Mi tía me contaba siempre qué le pasaba, cómo estaba él, cómo estaba mi abuela, pues porque mi abuela todo el tiempo estuvo en el hospital. Bueno, creo que no sé, yo no has contado la parte en que tú empezaste a tener mucho rencor y odio por tu papá. Sí, yo por mi papá, después de la última pelea, yo a mi papá le tenía mucho odio, yo a mi papá no lo quería, incluso mi papá él ya había bajado la guardia, digámoslo así, y él ya me hablaba bien, pero yo seguía como que con ese odio, yo no quería que él me hablara, yo no quería que él me dijera nada, y yo le tenía mucho resentimiento a mi papá, demasiado. Y pues ya después de que me enteré de eso, pues sí me dio duro la noticia, pero no fue como la misma reacción que tuve con mi hermano. Y pues ya mi papá se despertó del coma, lo trasladaron para Villavicencio. Mi tía me dijo que cuando íbamos a ir a visitarlo, pues yo todavía no estaba preparada para verlo así, pues porque mi papá era una persona que necesitaba ayuda para todo. Y pues pasar de ser una persona que podía hacer totalmente todo solo a ser una persona que necesita ayuda, pues era muy difícil. Y ya después un día mi tía me llamó y me dijo que a mi papá se lo iban a llevar, que lo iban a internar en un hospital psiquiátrico y
que si podíamos ir a verlo porque no sabíamos cuándo lo íbamos a volver a ver. Entonces ¿Qué ahí, sentiste en ese momento? Bueno, primero cuando él estaba en Villavicencio, que duró harto tiempo en Villavicencio, tú no te sentías preparada para verlo no, por lo que sentías tanto rencor hacia él. rencor hacia él. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Pues cuando mi tía me dijo eso de que le iban a internar en un hospital psiquiátrico, a mí sí se me aguaron los ojos y me sentí muy mal, pues porque a quién le gustaría que internaran a su papá en un hospital psiquiátrico. Entonces yo le dije a mi tía, listo tía, déjeme yo hablo con Dani. Y ya después pues cuando llegamos a Villavo, mi tía me dijo cómo estaba, en la situación en la que él estaba, que a él lo mantenía ansiado pues porque se tornaba agresivo. Entonces pues bueno, entonces llegamos con mi hermana al hospital y yo en ese momento mi corazón estaba a mil, yo cómo va a ser la reacción, será que sí me reconoce. Entonces yo apenas llegué pues él tenía los ojos cerrados porque estaba como que dormido y me miró y volví y cerró los ojos. Entonces ya después él me hablaba, pero pues era muy poco lo que le entendía. Y lo único así muy claro, demasiado claro que se le entendía era que cuando le decían quién es ella, él respondía, es mi hija. Pero te sentiste preparada, ¿cómo viviste el momento de perdonarlo, de decir, voy a dejar pasar este rencor y voy a... No, pues yo ya verlo así amarrado, yo dije, no, ya tengo que soltar el pasado, yo dije, tengo que perdonarlo porque es mi papá. Y ya después de que yo le dije, va a entrar Johan, él entró y yo salí, pero yo sentía, pues me sentía mal, porque mi abuela también se sentía muy mal, mi abuela también estaba mal, estaba enferma. Entonces ya ahí como que yo dije, no más, voy a soltar el pasado. Ya después de eso, al otro día internaron a mi papá. O sea, mi tía me dijo que la demora era que nosotros hubiéramos ido a verlo y ya al otro día ya le habían dicho a mi abuela, lo vamos a ir a llevar a donde él se va a quedar. Entonces ya después mi hermano me dijo, no, cuando él me vio se puso a llorar y yo también me puse a llorar. Entonces yo imaginarme esa escena, yo, no. Entonces ya ahorita pues él lo tienen internado. Él nos pregunta mucho a los dos y dice que si nosotros lo preguntamos a él, pues mi abuela le dice que sí. Y ya pues él está allá, bien. Y ya después cuando llegué acá a Bogotá ya me sentía como libre, me sentía ya con una carga menos porque ya había perdonado a mi papá por todo lo que había hecho, por todo lo que había pasado. Yo dije, ya había soltado todo, entonces ya me sentía bien. Y ya. Y aquí estoy en el presente. Sientes que has aprendido mucho. Yo siento mucha admiración por Carol porque a pesar de todo lo que ella ha pasado, a pesar de todas sus dificultades y de todas esas cosas tan duras que ha pasado, es una muchacha muy juiciosa, muy trabajadora. Pues a veces tiene actitudes de adolescente porque ella igual es muy pequeña, pero ella siempre ha salido adelante a pesar de todo. Se ha proyectado a otras cosas, entonces eso me parece de admirar. Esa es la historia de Carol. Acá concluimos. Vamos a terminar las uñas porque ya vamos para Halloween. Espero que estén pendientes del próximo episodio.